Hace 6 meses dejé mi trabajo en Montana. Quemé casi todo lo que me vinculaba a él. La licencia, el contrato, incluso la vieja chaqueta con la que siempre salía al bosque. Borré todas las fotos de las cámaras de vigilancia y de mi teléfono móvil. Y formateé los discos duros. Me mudé al sur, a un pequeño pueblo de Wyoming. Alquilé una casa e intenté convencerme de que todo había terminado. Pero hace 2 semanas vi las mismas huellas. Primero en un camino forestal embarrado, luego en la orilla de un arroyo donde solía pescar. Era él. Lo reconocí de inmediato y comprendí que mudarme no era suficiente. Me llamo Mark y hasta hace poco era cazador profesional. No de los que se esconden para conseguir un trofeo, sino de los que contratan el Estado. Mi trabajo consistía en controlar la población de depredadores, principalmente lobos. El norte de Montana, donde trabajé los últimos 5 años, es un lugar salvaje. Enormes bosques, montañas, granjas escasas y una reserva india cercana. Los lobos son parte del ecosistema, pero cuando hay demasiados, empiezan a causar problemas. Mataban al ganado y se acercaban demasiado a las viviendas. Entonces, el Departamento de Vida Silvestre firmaba contratos. Yo era uno de los que aceptaba ese trabajo. Es un trabajo que requiere habilidades específicas y nervios de acero. No se trata simplemente de vagar por el bosque con un rifle. Se pasan semanas estudiando el terreno, colocando cámaras trampa, analizando huellas, excrementos y rutas de la manada. Hay que entender sus hábitos, saber cómo piensan. No es un safari, es un trabajo metódico, casi científico. Y yo era bueno en ello. Respetaba a los lobos, a mi manera. Son animales inteligentes y fuertes. Pero el trabajo es el trabajo. Aquí no hay lugar para las emociones. Todo comenzó a finales del verano pasado, en agosto. Recibí un nuevo encargo. Varios granjeros del valle al este del Parque Nacional Glacier se quejaban de pérdidas. En un mes habían desaparecido más de una docena de ovejas e incluso 2 terneros. Al principio, todo se atribuyó a una manada normal, pero luego empezaron a surgir cosas raras. Los granjeros son personas que han vivido toda su vida en esta tierra. Saben cómo trabajan los lobos, pero aquí no era así. Normalmente, los lobos actúan de forma coordinada. Rodean a su presa, la agotan y luego la matan. En los cadáveres quedan marcas características, mordiscos en el cuello, en la ingle y en las patas. Aquí, sin embargo, los animales aparecían simplemente destrozados. No había rastros de lucha, ni sangre a gran distancia. Era como si algo enorme hubiera llegado volando, matado y se hubiera ido llevándose parte del cadáver. Uno de los granjeros, un anciano indio de la tribu de los pies negros, llamó al sheriff y le dijo que no era un lobo. Utilizó una palabra en su idioma que el sheriff no entendió, pero en su voz se percibía el miedo. Miedo real, animal. Me enviaron al lugar. Lo primero que hice fue recorrer las granjas y hablar con la gente. Todos contaban más o menos lo mismo. Los ataques ocurrían por la noche, siempre en noches sin luna. Nadie oía nada. Los perros, que normalmente ladraban al menor ruido, permanecían en silencio, acurrucados en sus casetas. Un chico, hijo de un granjero, juraba que había visto algo en la luz de los faros de su camión cuando regresaba tarde por la noche. Algo alto, oscuro, que se movía junto al borde del bosque. Pensó que era un oso pardo, pero al día siguiente no encontró huellas de oso, solo de lobo, pero las huellas eran extrañas. Me dirigí a uno de los lugares del ataque, un prado rodeado de un bosque poco denso. El cadáver de una oveja yacía a unos 50 metros de la valla. La escena era realmente atípica. El esternón estaba abierto, como una lata de conservas. Las costillas estaban rotas y las vísceras parcialmente devoradas, pero el cuello y las patas estaban intactos. Los lobos no hacen eso. Empiezan por los tejidos blandos. Rodeé todo el lugar y encontré huellas. Eran parecidas a las de un lobo, pero mucho más grandes.
Había visto huellas de lobos alfa machos grandes, pero estas eran gigantes. La longitud de la huella era de casi 18 centímetros. Calculé el peso del animal, 100 kilos o incluso más. Un lobo gris normal pesa la mitad. Pero no era solo el tamaño. La distancia entre las huellas indicaba una zancada increíblemente larga. Y había otro detalle que me hizo sentir un escalofrío recorriendo la espalda. Las huellas de las patas traseras a veces se imprimían sobre las delanteras, como si el animal se hubiera levantado por un instante. Lo achacó a la peculiaridad del suelo, a la velocidad de la carrera, a cualquier cosa. No quería creer lo que le decía su instinto. Colocó varias cámaras trampa en el perímetro del valle, en los senderos que salían del bosque. Utilicé cebos estándar, trozos de carne, mezclas especiales con olores fuertes. Pasó una semana. Las cámaras captaron la vida habitual del bosque. Ciervos, coyotes, un oso joven que pasó un par de veces. Y lobos, una manada normal, de 6 ejemplares. Se acercaban al cebo, lo olfateaban y se marchaban. No eran la causa de las pérdidas, estaban asustados. En varias grabaciones se veía cómo los lobos, al oler algo, metían el rabo entre las patas y huían literalmente del lugar. Amplié la zona de búsqueda, adentrándome varios kilómetros en el bosque. El terreno se volvía cada vez más salvaje y difícil de atravesar. Salientes rocosos, matorrales densos. Encontré más huellas de esa misma criatura. Conducían al norte, hacia las montañas que los lugareños llamaban el Gigante Dormido. Era una cordillera con varios picos que realmente recordaba a un hombre tumbado. El lugar tenía mala fama. Los indios de la reserva intentaban no ir allí. Decían que allí vivían espíritus. Yo no creía en esas tonterías. Para mí solo eran montañas. Una noche, la cámara instalada en lo más profundo del bosque, al pie de la cordillera, se activó. La señal me llegó al comunicador por satélite. Yo estaba en mi campamento base, a unos 10 kilómetros de allí. Por la mañana llegué al lugar. La cámara había sido arrancada del poste. La carcasa de plástico estaba rota y la lente agrietada. Por suerte, la tarjeta de memoria se había salvado. La inserté en mi portátil allí mismo, sentado en un árbol caído. Había varios vídeos cortos grabados. Los primeros eran normales. Pasó un ciervo, luego una zorra. Y entonces empezó. La hora de la grabación era las 2 de la madrugada. La cámara se enciende. No se ve nada en la imagen, pero se oye un ruido. El crujir de las ramas, pesado, rítmico. Entonces entra en el encuadre. Una pata. Enorme, cubierta de pelo oscuro, casi negro. Se posa en el suelo justo delante del objetivo. Luego, una segunda. La criatura se detuvo justo delante de la cámara. Solo se veían su pecho y sus patas delanteras. El pelaje era espeso, enmarañado, con hojas y suciedad enredadas en él. Simplemente estaba allí, respirando, con dificultad, con un sonido ronco. Se podía oír incluso a través de los altavoces del portátil. Y entonces levantó la cabeza y miró directamente a la lente. No le veía los ojos, solo una silueta oscura contra el fondo del bosque nocturno. Y en ese momento emitió un sonido. No era un aullido ni un gruñido, algo intermedio, gutural, parecido a un chirrido. Y ahí se corta la grabación. El último fotograma es un movimiento borroso, como si hubiera golpeado la cámara. Vi el vídeo unas 10 veces. No era un oso. La estructura de las patas, el tórax, todo era de lobo. Pero el tamaño era imposible. Descargué el archivo y borré el original de la tarjeta. Ya no era solo un trabajo por encargo. Se había convertido en algo personal. Tenía que averiguar qué era. Decidí cambiar de táctica. En lugar de esperarlo en las granjas, fui tras él. Llevé todo lo necesario para una semana de expedición autónoma. Tienda de campaña, comida, agua, armas. Mi arma principal era un rifle calibre 308 con buena óptica. Para distancias cortas, tenía una escopeta calibre 12 y una pistola. No era un idiota presuntuoso.
Era consciente de que se adentraba en algo desconocido y peligroso. Las huellas le llevaron cada vez más arriba en las montañas. Caminaba despacio, con cuidado, mirando constantemente a su alrededor. El bosque era diferente allí, más antiguo, más oscuro. Los enormes abetos y pinos estaban tan juntos que incluso durante el día reinaba la penumbra. Reinaba un silencio absoluto. No cantaban los pájaros, no se oía a las ardillas ni a otros animales pequeños. Era como si todo lo vivo hubiera abandonado ese lugar. Los únicos sonidos eran el viento entre las copas de los árboles y el crujir de las ramas bajo mis botas. Al tercer día encontré su guarida, una pequeña cueva en la roca, escondida entre matorrales silvestres. Dentro olía a perro, a humedad y a algo más. Un olor dulzón y nauseabundo a carne podrida. En el suelo yacían huesos roídos, de ciervo, de algún ave grande y algo que no pude identificar de inmediato. Parecían huesos de una pata de oso. Pero, ¿quién podía cazar osos? A la entrada de la cueva encontré un trozo de lana enganchado en una piedra afilada. Oscura, dura, casi como alambre. Lo metí en una bolsa de plástico. Era una prueba material, algo que se podía enviar para su análisis. Si es que conseguía salir de allí, claro. Esa noche acampé a varios kilómetros de la cueva, en un pequeño claro junto a un arroyo. No encendí fuego para no delatarme. La cena fue fría, a base de raciones secas. La noche era clara, pero apenas se veía la luna. Me senté, apoyado contra un árbol, con el rifle en las rodillas, y miré fijamente la oscuridad. El cansancio me vencía, pero no podía dormir. La sensación de que me observaban no me abandonaba ni por un segundo. No era paranoia, era experiencia. 5 años en el bosque me habían enseñado a confiar en mis instintos, y los instintos gritaban peligro. Hacia medianoche oí un aullido. Venía de donde estaba la cueva, pero no era un aullido de lobo normal. Era más grave, más profundo, y tenía un tono que helaba la sangre. No era el canto de una manada, ni una llamada. Era una afirmación, la afirmación de quien mandaba allí. El aullido resonó por el valle y se apagó, y volvió a hacerse el silencio. Pero ahora era diferente, resonante, tenso. Revisé el rifle y metí una bala en la recámara. Fijé el dispositivo de visión nocturna a la mira telescópica. No había que esperar mucho. Sabía que estaba allí, y me seguía. En ese momento no era un cazador, era un cebo. El reloj de mi comunicador marcaba casi las 3 de la madrugada cuando lo vi. Al principio fue solo un movimiento en el borde del claro, captado por mi visión periférica. Algo oscuro se separó de la pared de árboles. Lentamente, sin movimientos bruscos, levanté el rifle y me acerqué al visor nocturno. El mundo se tiñó de los habituales tonos verde fosforescente. Moví el cañón, escaneando el borde del bosque. Ahí estaba. La criatura estaba a unos 100 metros de usted, parcialmente oculta por el tronco de un viejo pino. No se movía, simplemente estaba allí, mirando en su dirección. A través de la óptica podía verlo mucho mejor que en la grabación de la cámara trampa. Definitivamente era un lobo. O, al menos, algo que tenía un lobo como base. Pero todo en él era extraño, distorsionado. La altura a la cruz me llegaba al pecho, si no más. El enorme tórax en forma de barril se unía a un torso delgado. Las patas delanteras eran desproporcionadamente largas y poderosas, con articulaciones macizas, más parecidas a las de un primate que a las de un canino. El pelaje, como pude ver, era oscuro, casi negro, espeso y enmarañado. Pero lo más extraño era su cabeza. El hocico era más corto y ancho que el de un lobo normal, y los ojos, a la luz verde de la lámpara, brillaban con un brillo apagado, sin vida, y en ellos había inteligencia. Había visto muchos animales a través de la mira. En sus ojos había instinto, miedo, agresividad. En esos ojos había algo más, conciencia.
No solo me olía, sabía que estaba allí. Sabía que lo estaba mirando a través de la mira. Dio un paso desde detrás del árbol y lo vi completamente. No se movía como un lobo. Había en su andar una fluidez espeluznante, una fluidez impropia de un animal de ese tamaño. No se arrastraba, simplemente caminaba, como un amo. Mantuve la mira en su pecho, justo debajo de la cabeza. El dedo descansaba sobre el gatillo. Esperaba. Mi contrato era matar al lobo que representaba una amenaza. Esa criatura, fuera lo que fuera, encajaba perfectamente en la descripción. Se detuvo en el centro del claro, a unos 70 metros de mí. Levantó la cabeza y aspiró aire con la nariz. Y entonces hizo algo que me dejó sin aliento. Lentamente, sin ningún esfuerzo aparente, se levantó sobre sus patas traseras. Me quedé sentado, aferrado al rifle, y vi cómo la criatura de 4 patas se convertía en una figura bípeda. Se quedó de pie, ligeramente encorvada, y ahora medía más de 2 metros. Las patas delanteras colgaban libremente a lo largo del cuerpo, y ahora parecían casi manos. Largas, con articulaciones bien definidas, terminaban en enormes garras. Permaneció así durante unos segundos, girando la cabeza de un lado a otro, como si estuviera mirando a su alrededor. Y en ese momento comprendí una cosa. Esa rareza con las huellas, cuando las patas traseras cubrían las delanteras, no era una peculiaridad del suelo. Eran los momentos en los que se ponía sobre 2 patas. Dejé de pensar, de analizar. El instinto se impuso. Era una amenaza, desconocida, monstruosa, pero una amenaza. Exhalé lentamente, apunté a su pecho y apreté el gatillo. El disparo resonó ensordecedor en el bosque nocturno. El retroceso me empujó el hombro, como de costumbre. A través de la mira, vi cómo la bala daba en el blanco. La criatura se estremeció, como por un fuerte golpe. De la herida en el pecho brotó un líquido oscuro. Emitió un gruñido corto y gutural y se tambaleó. Estaba seguro de que le había dado en el corazón o en los pulmones. Para cualquier lobo, incluso el más grande, habría sido una sentencia de muerte. Pero no cayó. Se apoyó en las 4 patas, pero no se derrumbó en el suelo. Miró directamente hacia usted. Incluso a esa distancia, sentí esa mirada. No había dolor ni miedo en ella. Era pura y concentrada furia. Sin apartar la vista del visor, apreté rápidamente el gatillo, tirando el casquillo y cargando un nuevo cartucho. La criatura se abalanzó sobre mí. Su velocidad era increíble. Recorrió 70 metros en pocos segundos. Tuve tiempo de disparar otra vez. La bala le dio en el hombro. Gritó, pero ni siquiera redujo la velocidad. Comprendí que con el rifle ya no podía hacer nada. La tiré a un lado y agarré la escopeta que estaba cerca. Ya estaba a 10 metros cuando levanté el arma. A la luz de las estrellas, vi su boca ensangrentada, llena de dientes más largos y afilados que los de cualquier depredador que yo conociera. Disparé 2 veces. 2 cartuchos de perdigones del calibre 12 le dieron en el pecho y en el cuello. La fuerza del impacto fue tal que lo lanzó hacia atrás. Voló 2 metros y cayó pesadamente al suelo, levantando un montón de hojas secas. Me quedé sentado, inmóvil, apretando la escopeta humeante entre las manos. El corazón me latía con fuerza en la garganta. Miré el oscuro cadáver que yacía en el claro. No se movía. Me quedé sentado varios minutos, tratando de recuperar el aliento y volver en mí. El silencio, solo roto por el zumbido en mis oídos, me oprimía. Finalmente, me obligué a levantarme. Las piernas me temblaban. Con la escopeta en ristre, me acerqué lentamente al cuerpo. El olor a perro y sangre me golpeó la nariz. Empujé el cadáver con el cañón. No hubo reacción. Estaba muerto. Encendí la linterna frontal y lo iluminó. El espectáculo era repugnante. De cerca parecía aún más anormal. El pelaje era duro y sucio. Debajo se adivinaban los relieves de unos músculos poderosos y anormalmente desarrollados.
La cabeza estaba destrozada por la metralla, pero incluso así se veía que su forma era diferente a la de un lobo. El cráneo era más ancho y la frente más alta. Con cuidado, le abrió las mandíbulas. Los dientes eran amarillos y los colmillos enormes. Pero lo que más le llamó la atención fue la estructura del resto de los dientes. No eran exactamente como los de un depredador. Se parecían más a los humanos, solo que más grandes y afilados. Rodeé el cuerpo. Las patas traseras eran largas, con una extraña curvatura en la articulación que le permitía ponerse de pie. Era un monstruo, un híbrido de algo que no podía ni quería entender. Tenía que informar al departamento. Pero, ¿qué les iba a decir? ¿Que había disparado a un lobo gigante que caminaba sobre dos patas? Se reirían de mí y me enviarían a un psiquiatra. Pero tenía un cadáver. Era la prueba principal. Había casi 15 kilómetros de terreno accidentado hasta mi camión. Era imposible arrastrar solo un cadáver de más de 100 kilos. Decidí volver primero al camión y luego pensar qué hacer. Pero no podía dejarlo allí. Algo dentro de mí me decía que era una mala idea. Tomé una decisión, no lo trocearía. Me lo llevaría entero. Necesitaba todo el cadáver. Volví a mi campamento improvisado, cogí la lona y las cuerdas. Me llevó casi una hora envolver el cuerpo. Arrastrarlo hasta la camioneta fue un auténtico infierno. Me llevó el resto de la noche y casi toda la mañana. Estaba completamente agotado cuando finalmente conseguí llevar el fardo hasta el camino forestal donde estaba mi camioneta. Con la ayuda de un pequeño cabrestante manual que siempre llevaba conmigo, logré con gran esfuerzo subir el enorme fardo a la caja. Lo cubrí con otra lona vieja para no llamar la atención. Miré por última vez hacia el bosque. Parecía tranquilo y sereno. Pero ahora sabía que eso era solo una fachada. El camino hasta la ciudad me llevó unas 2 horas. Conducía con la adrenalina a tope, sin parar. No me atrevía a ir directamente al departamento. Tenía que pensar cómo presentar la información. Me fui a casa. Metí el camión directamente en el garaje, cerré las pesadas puertas desde dentro, y solo entonces me permití respirar. Lo primero que hice fue descargar el arma y la mochila y llevarlas a la casa. Luego volví al garaje. Me quedé allí de pie, mirando la lona de la caja. De allí emanaba un olor débil, pero ya familiar, nauseabundo y dulzón. Decidí dejarlo allí hasta la mañana siguiente. Por la mañana, con la cabeza despejada, decidiría qué hacer. Me di una ducha, me bebí casi media botella de whisky, pero no sirvió de nada. El cansancio era enorme. Simplemente me dejé caer en el sofá del salón y me desmayé. Me desperté por el frío. La casa estaba a oscuras, fuera ya era noche cerrada. No sabía cuánto tiempo había dormido. Lo primero que pensé fue en ir a mirar el garaje. Me levanté, con las piernas entumecidas. Sin encender la luz, me acerqué a la puerta que daba al garaje y la abrí. Encendí la lámpara. Mi camioneta estaba en su sitio. Todo estaba tal y como lo había dejado. Me acerqué a la carrocería. Por alguna razón, mi corazón empezó a latir más rápido. Extendí la mano y aparté la lona. La caja estaba vacía. Completamente, perfectamente vacía. Ni un bulto, ni un cadáver, ni cuerdas, ni siquiera una gota de sangre o suciedad en el suelo metálico. Me quedé de pie en completo silencio, iluminado por una única bombilla, mirando la caja vacía de mi camioneta. No podía haber desaparecido sin más. Yo mismo lo había metido allí. Pesaba más de 100 kilos. El garaje estaba cerrado por dentro. Las ventanas estaban intactas. Nadie había abierto la puerta. Simplemente se había evaporado. Estaba de pie en medio de mi garaje cerrado y un frío que no tenía nada que ver con el frescor de la noche se deslizó lentamente por mi espalda. Me quedé en el garaje unos 10 minutos, simplemente mirando la carrocería vacía. Mi cerebro se negaba a procesar la información. Rodeé la camioneta por todos lados. Miré debajo. Comprobé las cerraduras de la puerta. Estaban cerradas por dentro. Las ventanas del garaje
2 pequeñas ventanas bajo el techo estaban intactas y cubiertas por una gruesa capa de polvo. Nadie podía entrar, y nadie podía sacar de allí un cadáver de 100 kilos. La primera idea fue descabellada. Me estaba volviendo loco. Quizás no había traído ningún cadáver. Quizás simplemente había llegado a casa, agotado por la persecución, y todo había sido un sueño. Entró corriendo en la casa, al baño, y vomitó. No era pánico, sino la reacción de su organismo ante un colapso total del sistema. Se agarró al lavabo y se miró en el espejo. Su mirada era salvaje. Pruebas. Necesitaba pruebas. Corrí hacia la mochila que había dejado en el pasillo. Vacié todo el contenido en el suelo. El cuchillo, la linterna, los restos de comida, la cantimplora. Rebusqué en los bolsillos de la mochila, buscando la pequeña bolsa de plástico con el trozo de lana que había encontrado en la cueva. No estaba. Recordaba claramente que lo había guardado en el bolsillo lateral. El bolsillo estaba vacío. Entonces, recordé el teléfono. Había hecho fotos. Con manos temblorosas, lo encontré y lo encendí. Entré en la galería. La carpeta con las fotos estaba vacía. Revisé la papelera, el almacenamiento en la nube. Nada. Todo había sido borrado. Pero yo no lo había borrado. Estaba inconsciente en el sofá. Ya no parecía una locura. Parecía un borrado deliberado. Alguien o algo no solo se había llevado el cuerpo. Había destruido metódicamente todas las pruebas. Pero, ¿cómo? ¿Cómo habían accedido a su teléfono? Y entonces lo recordé. Las cámaras. Tenía un sencillo sistema de videovigilancia alrededor de la casa. Una cámara apuntaba a la entrada y a la puerta del garaje. Era mi última oportunidad. Me senté frente al ordenador y abrí el programa de videovigilancia. El corazón me latía tan fuerte que me retumbaba en los oídos. Encontré el intervalo de tiempo que necesitaba, desde que llegué hasta ese momento. El vídeo avanzaba lentamente. Ahí estaba yo, entrando la camioneta en el garaje. Se cerraban las puertas. Y luego, varias horas de nada. Solo un patio oscuro y silencioso. Y entonces lo vi. La hora de la grabación era las 4:17 de la mañana. Movimiento. No en la puerta, ni en la casa. En el límite del terreno, donde comenzaba el bosque. La calidad de la grabación nocturna era granulada, en blanco y negro. Pero la figura se veía claramente. Una silueta alta y oscura salió de entre los árboles. Se movía sobre 2 piernas. Se movía con fluidez, no como un humano. Había en su andar una especie de gracia animal mezclada con la rectitud humana. No se acercaba. Simplemente se quedó de pie al borde del bosque, a unos 40 metros de mi casa, y miró. Miró directamente al garaje. Se quedó así, casi sin moverse, durante 1 minuto. Luego se dio la vuelta lentamente y se disolvió en la oscuridad del bosque con el mismo silencio. Revisé ese fragmento unas 20 veces. No estaba loco. Era real. No entraron por la fuerza. No rompieron las cerraduras. Simplemente entraron. Se llevaron a uno de los suyos, y éste estaba de guardia, observando. Sabían que yo estaba allí. Sabían que estaba durmiendo. Estaban a un paso de mí. El miedo dio paso a una comprensión gélida. Ya no era un cazador. Era un testigo. Y un objetivo. Había violado su paz. Había matado a uno de los suyos. Y ellos habían respondido. No con un ataque, sino con una demostración. Me habían demostrado que podían llegar hasta mí en cualquier momento y en cualquier lugar. Entrar en mi casa cerrada, coger lo que necesitaban y marcharse sin ser vistos. No podía quedarse allí. Tenía que huir. Inmediatamente. Durante las siguientes horas actué como un robot, siguiendo un plan preciso, nacido de un instinto animal de supervivencia. Lo primero era conseguir una tapadera oficial. Llamé a mi supervisor, Mike, y le dije que renunciaba. Inventé alguna tontería sobre mi madre enferma en otro estado. Se enfureció, gritó sobre el contrato, sobre las multas. Acepté todo. No me importaba el dinero.
Necesitaba libertad. Luego, la destrucción. Recogí todo lo que me vinculaba a esa vida. Contratos, tarjetas, informes, ropa de trabajo. Lo tiré todo a un viejo barril en el patio trasero y lo quemé. Rompí con un martillo el disco duro del ordenador en el que veía los vídeos y tiré los pedazos al río más cercano. El teléfono corrió la misma suerte. Compré un teléfono barato de botones y una nueva tarjeta SIM en una tienda abierta las 24 horas. No vendí la casa ni el coche. Es demasiado tiempo. Deja huellas. Simplemente lo dejé todo. Metí en la mochila solo dinero en efectivo, ropa de recambio, armas y munición. Pero antes de irme, tenía que hacer una cosa más. No podía explicarlo lógicamente. Era un impulso irracional. Tenía que volver a ese lugar, al claro donde todo había sucedido. Necesitaba verla a la luz del día, asegurarme de que todo había sido real. Fui a las montañas en la misma camioneta. El camino parecía diferente. Cada zona oscura del bosque me provocaba un ataque de paranoia. Llegué al lugar donde había dejado el coche y seguí a pie. El bosque estaba en silencio, demasiado silencio. Cuando salí al claro, me detuve. Estaba limpio. No había rastros de lucha, ni sangre, ni hierba arrancada. Incluso los casquillos de mis balas habían desaparecido, como si nada hubiera pasado, como si anoche no hubiera estado allí, como si el bosque hubiera borrado todos los rastros, curado la herida que le había infligido. Rodeé el claro. Todo estaba intacto. Ya me disponía a marcharme, convencido de que había perdido la cabeza, cuando lo vi. En el viejo pino tras el que me había escondido durante la emboscada, algo brillaba al sol. Me acerqué. Mi cuchillo de caza estaba clavado en la corteza del árbol, hasta el mango. El mismo que estaba en mi mochila. El mismo que no pude encontrar cuando vacié mis cosas en el suelo de mi casa. Estaba clavado con precisión, perpendicular al tronco, y estaba perfectamente limpio. La hoja estaba pulida hasta brillar. Ni una gota de sangre, ni un solo pelo. Me quedé allí de pie, mirando el cuchillo. Y eso era más aterrador que la criatura bípeda del bosque, más aterrador que la caja vacía de la camioneta, porque era un mensaje, frío, calculado e inequívoco. Decía: estuvimos en su casa, rebuscamos entre sus cosas, cogimos lo que necesitábamos, encontramos su cuchillo y se lo devolvimos. Sabemos quién es usted, sabemos dónde está. Podríamos haber venido a por usted, pero no lo hicimos. Por ahora. No toqué el cuchillo. Me di la vuelta y sin mirar atrás, volví al coche. Caminaba rápido, casi corriendo. No tenía ni un solo pensamiento en la cabeza, solo el latido de la sangre en las sienes y una palabra: corre. Me metí en la camioneta y puse rumbo al sur. No paré hasta que Montana quedó muy atrás. En la primera gran área de servicio de Hideout, vendí la camioneta por 4 duros al primer comprador que encontré. Compré un coche viejo y discreto en efectivo y seguí hacia el sur. Sin rumbo, sin plan. Solo quería alejarme lo más posible de aquellas montañas. 6 meses. Viví 6 meses en un pequeño pueblo del norte de Wyoming, casi en la frontera con Dakota del Sur. Elegí ese lugar por su desierto. Llanura, viento y nada alrededor. Sin bosques densos, sin montañas altas que pudieran ocultar sombras. Alquilé una casita en las afueras y conseguí trabajo en un taller mecánico. Pagaba todo en efectivo, no usaba tarjetas, no se registraba en las redes sociales. Me convertí en un don nadie, solo otra cara más entre la multitud. Por las noches seguía soñando con las montañas de Montana. Se despertaba con el sonido de ramas rompiéndose, con un aullido grave y vibrante. Los primeros meses dormía con una escopeta junto a la cama. Poco a poco empecé a convencerme de que estaba a salvo. Le dejaron marchar. Se llevaron a su hombre, borraron las huellas y le dejaron en paz. Aquella navaja clavada en el árbol fue la última palabra de nuestro diálogo. Una despedida. Casi me lo creí. Empecé a ir a pescar al río local. Me tranquilizaba.
el monótono fluir del agua, el chapoteo. Hace 2 semanas volví al coche por un camino rural embarrado por la lluvia y vi una huella. Me quedé paralizado. El corazón me dio un vuelco y luego empezó a latir a toda velocidad. Me incliné lentamente. Era él. No había duda. El mismo tamaño, casi 18 centímetros de largo. La misma profundidad de la huella, que indicaba un peso increíble. Y el mismo detalle espeluznante. La huella de la pata trasera estaba ligeramente desplazada hacia adelante, casi cubriendo la huella delantera. Como si, por una fracción de segundo, la criatura hubiera trasladado el peso de su cuerpo hacia atrás, levantándose. Me enderecé y miré a mi alrededor. Solo había una llanura cubierta de arbustos dispersos. No había montañas, no había bosques densos. ¿De dónde podía haber salido? Al principio pensé que era solo una coincidencia, un juego de la imaginación provocado por un viejo trauma. Volví a casa y cerré la puerta con llave, pero la tranquilidad ya no regresó. Dejé de ir a pescar. Empecé a inspeccionar mi casa antes de acostarme, comprobando las cerraduras varias veces. Hace una semana lo volví a ver. Por la noche no podía dormir y miraba por la ventana a la calle desierta. A la luz de una farola lejana, sobre el asfalto mojado por la lluvia de la tarde, vi una cadena de huellas. Alguien había pasado por el otro lado de la calle. Grandes manchas oscuras y húmedas. Conducían de la nada a ninguna parte. Por la mañana se habían borrado. Comprendí que no me habían dejado marchar. Solo me habían dado tiempo. Tiempo para que me sintiera seguro, para que bajara la guardia. Me habían seguido todo ese tiempo. O peor aún, no solo estaban allí, en las montañas de Montana. Estaban en todas partes. Y yo, al matar a uno de ellos, simplemente me había marcado. Me había vuelto interesante para ellos. Entonces comprendí que ya no tenía a dónde huir. Podría mudarme a otro estado, a otra ciudad, pero algún día volvería a ver esa huella en el camino polvoriento o en el asfalto mojado. Lo único que podía hacer era contarlo. Dejar un registro, una advertencia. Si me pasa algo, quizá alguien encuentre estos textos. Quizás sea alguien como yo, y esta historia le ayude. O quizás sea uno de los que deben saber que la amenaza es real. Por eso me senté y empecé a escribir. Todo desde el principio, sin ocultar nada, de la forma más sencilla y honesta posible. Como un informe, el último informe de mi vida. Estoy escribiendo estas líneas ahora, en mi pequeña casa de Wyoming. Afuera está oscureciendo, el viento sopla por la llanura. Me siento sorprendentemente tranquilo. El miedo ha desaparecido, solo queda un cansancio sordo y abrumador. No sé cómo vendrán, si será rápido, pero sé que sucederá hoy. La sensación de que me observan volvió hace unas horas. No está en el bosque, fuera de la ventana, no está aquí, está en todas partes. Es como si el aire mismo me mirara. He terminado mi relato, no tengo nada más que añadir. No voy a llamar a la policía ni pedir ayuda. No tiene sentido. La puerta está cerrada con llave, las ventanas están cerradas. Pero sé que eso no significa nada. Estoy sentado a la mesa de la cocina, donde está el portátil con este texto. En la mesa de la cocina, junto al portátil, está mi nuevo cuchillo de caza. Esta mañana, cuando me fui a trabajar, estaba en el cajón.